¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Esto es La Portada Electoral. Soy Lancier Chávez. Estamos en un nuevo episodio de nuestro programa en el que intentamos buscar las declaraciones, las opiniones de todos los candidatos que postulan algún espacio en este 12 de abril del 2026. Algunos postulan a la presidencia de la República, algunos otros a la Cámara de Diputados y otros a la nueva Cámara que se reincorpora en nuestro país luego de muchos años, la Cámara de Senadores. Hoy tenemos a un nuevo invitado para conversar, para dialogar y para compartir con ustedes, por supuesto, un voto informado. Él ha sido alcalde de la provincia de Moyobamba no hace muchos años, ha desarrollado también algunas actividades privadas, empresarialmente y profesionalmente, y hoy busca llegar a la Cámara de Senadores por la región San Martín, postula con el número 1 del partido Alianza para el Progreso. Nos referimos al ingeniero Osvaldo Jiménez Salas. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido al programa, es un gusto tenerlo aquí nuevamente. Muy buenas tardes, estimado amigo Lancier. Un saludo muy cordial a nuestra querida población de la región San Martín, desde la provincia de Tocache, Guayana Central, Mariscal Cáceres, Apozoa, desde nuestra bella y provincia ciudad de Bellavista, desde la comunidad del Dorado, Picota, San Martín, Lamas, Moyobamba, capital de la Amazonía peruana y de nuestra región San Martín, nuestra provincia de Rioja. Un saludo cordial a toda nuestra población sanmartinense, que en estas mañanas, en estas tardes, no dejamos de seguir trabajando, impulsando el progreso y desarrollo a través de la agricultura, las actividades productivas y comerciales. Gracias, Lancier. Bueno, ingeniero, ¿ha decidido usted enrumbarse en este nuevo proyecto político rumbo a una Cámara que regresa después de muchos años al país, que es la Cámara de Senadores? En algún momento se produjo un referéndum en el país y la gran mayoría de peruanos dijo que no a la bicameralidad, le dijo que no a la Cámara de Senadores. Sin embargo, hoy hay una nueva regla, hay una nueva oportunidad para que el Senado demuestre al país cuál es su importancia y cuál va a ser su rol. ¿Por qué usted decide ir actualmente al Senado? Osvaldo Jiménez, como exalcalde provincial de Moyobamba y como exgerente de varias entidades del Estado, Proyecto Altomayo, Dirección Regional de Vivienda, de Cencico, fui testigo cómo es que el Congreso, que está dejando ya después de 34 años, ¿no? El Congreso ha empezado a tener demasiadas atribuciones, demasiadas facultades para vacar a un presidente, para generar inestabilidad democrática y política en nuestro país. Entonces, bajo esa mirada, vemos hoy el regreso de la bicameralidad en el marco de la Ley 31988. Y ahí están definidas las funciones y competencias que va a tener la Cámara de Senadores. Y esta Cámara de Senadores va a ser el organismo regulador que va a generar esa concertación en nuestro país para garantizar la gobernabilidad. Que una de las funciones va a permitir la Cámara de Senadores aprobar ya los proyectos de ley que se eleva desde la Cámara Baja de Diputados y también hacer control político. Control político en garantizar la estabilidad y gobernabilidad en nuestro país, ¿no? Que es muy importante para atraer inversión privada de otros países, ¿no? en nuestra región. Entonces, dentro de esa mirada, la Cámara de Senadores también va a tener facultades de aprobar los decretos de urgencia y los decretos de emergencia que el Ejecutivo lo traslada en materia de educación, por ejemplo, ¿no? Osvaldo Jiménez es testigo ahora que se va a reiniciar la apertura del año escolar. No tenemos mobiliario escolar. No tenemos carpetas, pupitres. Entonces, ¿cómo no vamos a incorporar a nuestros estudiantes? Ni siquiera hay infraestructura digna, ¿no? Es cierto.
Entonces no esperemos todavía que se instale un gobierno y después transferir recursos para educación y ingrese ese pedido a formularse un proyecto de inversión en el marco del Invierte P. No, al contrario, ya debe haber un decreto de urgencia para que se ejecute inmediatamente la reposición de todo el desgaste de la infraestructura educativa y su mobiliario escolar. Y eso debe ser inmediato. Pues es casi como una emergencia. En materia de salud igual. Tenemos puestos de salud, centros de salud que no tienen implementación, menos la medicina. San Martín está desabastecido en medicamentos básicos, genéricos. Entonces no es posible que a nuestra población la estemos, digamos, perjudicando en que el Estado peruano, de acuerdo a la ley, le dice tenemos derecho a acceso a la educación y a la salud. Hemos entrado a un círculo vicioso en la política del país en la que nuestros presidentes no pueden pasar del año y medio, pasar de los 2 años con suerte. En un periodo de 10 años estamos llegando a nuestro 8º presidente, en el que ayer en horas de la tarde, ¿no?, cuando ya salga este programa al aire, ya habrán pasado algunos días, y se ha elegido a José María Balcázar como presidente del país para llegar, pretendemos que llegue al 28 de julio, no sabemos, supuestamente José Gerí era quien tenía que llegar a 28 de julio y entregar la presidencia a quien salga elegido en junio en la segunda vuelta. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Cómo podemos recobrar esta estabilidad política de que un presidente, independientemente de sus ideologías, pueda terminar su mandato presidencial, exista una verdadera separación de poderes en donde el legislativo haga lo suyo, el ejecutivo haga lo suyo y ambos ejecuten sus programas? ¿Por qué en el 2026 podría ser diferente, ingeniero? En la historia de nuestro gobierno nacional, de nuestro país, ya tuvimos la bicameralidad. Correcto. Y gracias a esa bicameralidad es que se han elaborado buenas leyes para su época, ¿no? La atribución y después de fusionarlo a un Congreso, ¿no?, se han elaborado un sinnúmero de leyes. Como decía Mario Vargas Llosa, el Perú está lleno de leyes, pero sin ley. O sea, no hay una ley que efectivamente se cumpla a favor de la población, del ciudadano. Porque muchas veces han sido leyes sin evaluar desde un análisis del Perú profundo, es decir, desde abajo del Perú hacia arriba. Las leyes siempre se han empezado a dar desde el gobierno nacional, la capital de Perú, Lima, hacia abajo, sin analizar realmente el comportamiento social, demográfico en nuestro territorio nacional. Correcto. Entonces, bajo esa mirada, la Cámara de Senadores hoy no va a ser ajeno de que los proyectos de ley que llegan de la Cámara de Diputados tienen que estar aterrizadas dentro del análisis profundo de nuestro país, del interior del país. La problemática en el sector transportes, por ejemplo, en nuestra región, se circula a través de medios como los autos, que no pesan 1 tonelada y media, que dice requisito. Desde Lima hay una ley que debe decir que deben transportar pasajeros que trasladan de Moyobamba a Tarapoto, Tarapoto, Juanjuy, Uchiza, vehículos de minivan, mínimamente, que estén por encima de 1.500 kilos, o sea, de 1 tonelada y media de peso. Pero la realidad de nuestra región es distinta. Años por año nos trasladamos en autos que no pesan más que 1 tonelada 200. Y esos autos no son permitidos, de acuerdo a la ley M1 y M2, la circulación, pero nuestra realidad es esa. Entonces tenemos que ajustar estas leyes. Entonces nuestros hermanos transportistas van a tener la garantía, la seguridad, que van a poder circular lo que ya vienen circulando, ¿no? Porque es nuestra realidad. Similarmente, en el servicio de transporte urbano, nuestros hermanos motocarristas, tampoco está permitido utilizar el servicio de pasajeros para trasladarlos de un distrito a otro distrito. Ingresando a la carretera departamental. Ingresando por una carretera departamental o ingresando a incluso, una carretera nacional. Que es el caso es cierto, de Moyobamba, ¿no? Fernando Belaúnde Terry. Entonces, ahí la ley está prácticamente sin, digamos, ejecutar, sin asegurar al ciudadano y también a la realidad de un hermano motocarrista que tiene que recibir una capacitación,
un seguro de vida y aparte de su seguro que es el SOAT, ¿no? Entonces ahí necesitamos ajustar a nuestra realidad para el servicio del transporte urbano. Entonces, si miramos ese tipo de leyes, la Cámara de Senadores va a garantizar que nuestra gobernanza y la gobernabilidad en el Perú se dé conforme a las facultades de la Ley Base de Descentralización. Por ejemplo, estimado Lancier, desde la ciudad capital de Lima se siguen otorgando grandes concesiones forestales, enormes concesiones forestales. Desde Lima, la ley de concesión. Pero no se impone a cambio de esas concesiones, el concesionario debe de invertir o retribuir en la zona de deforestación el componente de forestación y también de un valor agregado del parque industrial en la madera, por ejemplo, ¿no? Porque todos los días vemos trasladar enormes, digamos, volúmenes de madera a la costa y a otros países. Pero no es justo que en nuestra región selvática, que gozamos de miles de bosques forestales, no tengamos un parque industrial, no tengamos que nuestros carpinteros sean los primeros al llamado de construir todo ese mobiliario escolar que está necesitando ser repuesto a nuestros colegios y no comprar mobiliario del extranjero que apenas te dura 3 meses o 4 meses. ¿A quién le das más preferencia en el trabajo? ¿No? Eso, por ejemplo, ya debe cambiar. La Cámara del arroz, por ejemplo. Acabamos de tener un Congreso Nacional del Arroz el 7 de febrero. San Martín es el primer productor a nivel nacional del arroz, que ocupamos el 28% del 100%. En el primer lugar, el 28% es San Martín en arroz. Luego está el norte, ¿no? de Perú, con su porcentaje del 14%. Importante, y así van sumando. También. San Martín es el primero y vamos superando. Pero sin embargo hay una amenaza de la importación de arroz de la China, que viene subvencionado. Ahí sí tendremos que declarar emergencia al sector agrario. Pero no solamente la declaratoria de emergencia, sino el control en aduanas y a través de Indecopi, que se verifique esa calidad de arroz que viene importando. Esas importaciones que ocurren, y usted lo ha dicho muy bien, que vienen de un país externo, como en este caso la China, y que viene subvencionado para que en el Perú sea mucho más barato comprar ese producto importado que comprar un producto nacional que se produce en nuestro territorio, con nuestros agricultores, con nuestra economía no subvencionada, y obviamente el producto peruano ya no puede ser competitivo. Sin embargo, muchas veces, cuando en el Congreso se ha intentado eliminar esto, cambiar esto, hay una realidad que hay que decirlo, que en nuestro país existe, que es el famoso lobismo, ¿no? Y que eso hace daño a la política peruana, porque cuando se pretende o hay la buena voluntad de presentar un proyecto de ley para a lo mejor aumentar los aranceles al producto importado y disminuir los impuestos a lo mejor para el producto nacional, aparece el lobismo, aparecen las dádivas, aparecen las coimas a los congresistas, en este caso a los senadores también seguramente en su momento, para que esos proyectos no prosperen, para que esos proyectos no se aprueben finalmente y continúe tal como está. ¿Cómo eliminamos este lobismo? Porque al final también, existiendo el Congreso y existiendo el Senado, no garantizamos la estabilidad o el desarrollo del país si es que las personas que salen elegidas no son las más probas. Lo ha precisado, estimado Lancier, esta realidad que estamos teniendo una debilidad a nivel país de nuestros principales y altos funcionarios. Justamente acaba de salir un expresidente encargado, ¿no? Correcto. Y lo que acaba de... y con pruebas, ¿no? Y esperamos que la Fiscalía haga su trabajo, su verdadero trabajo, ¿verdad? Que no solamente lo que apreciamos, nos indigna a todos los peruanos que no se respete el Palacio de Gobierno. ¿Cómo hacer? Los poderes del Estado tenemos el Poder Ejecutivo, en sus 3 niveles de gobierno, y en sus 3 niveles de gobierno hay esta plaga, ¿no? Correcto. Hay esta, digamos, influencia negativa de pretender arranchar el presupuesto y el territorio de nuestro país por ese lobby.
En el Congreso hoy, el Parlamento, ¿no? Que se instala ya, hay toda una probidad de sus candidatos que están aspirando a llegar a ser merecedores de la confianza de nuestra población como diputados y en mi persona como senador. Y también está el Poder Judicial, ¿no? El poder Judicial, que es otro poder. La facultad que va a tener la Cámara de Senadores es designar a los más altos funcionarios de nuestro país, designar al Contralor General de la República, pero a través de la meritocracia, no a través de una influencia política, meritocracia. Pero también con sus acciones de control, ya no solamente en la fase administrativa, o sea, sanción administrativa, no va a ser suficiente, como hasta ahora se vienen haciendo, solamente para sancionar administrativamente a los funcionarios, sino que se incorpora el control y el juzgamiento en la etapa ya de la acción civil y en la acción penal. Aquel funcionario que ha incurrido en falta administrativa también se esté vinculando en la falta de materia civil y en la materia penal para que sea sancionado drásticamente. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país actual? La Contraloría solo hace una acción de control, le llaman concurrente. Pero la acción concurrente es ir, ver por un indicio de un hallazgo de control, pero no sanciona en lo que le corresponde sancionar en el acto. Pasa tiempo, el hecho ya se vino abajo, pero no es un control concreto. Ahora tenemos la inteligencia artificial. Usted lo que tenemos indica es que vuelva el poder sancionador de la Contraloría. El poder sancionador, pero no solamente en la parte administrativa, sino también en la parte civil y en la parte penal, que sea trasladado la gravedad de ese funcionario, sea un congresista, un funcionario, un ministro, un viceministro, un director nacional, hasta alcalde, gobernadores, regidores, que baje hasta el nivel más bajo, ¿no? Para hasta lo que hay, la colaboración eficaz, que también colaboran, pero que su sanción vaya no solamente en la falta administrativa, sino vaya en la falta ya civil y en la falta penal para que se materialice. Eso ha sido debatible, ¿no? Bastante debatible el asunto de que pueda compartir funciones o roles similares a las del Poder Judicial, ¿no? Y que exista pues un tema de conflicto de competencias. Finalmente la Contraloría tendría similares competencias a las del Poder Judicial. Eso es bastante debatible. Es en parte para el sector público, para que se vea que el presupuesto del país que se aprueba con el marco de la ley de presupuesto y se traslada a los gobiernos regionales y locales, no queden solamente transferencia de recursos y la cantidad de 2.700 proyectos paralizados que hay en nuestro país. Y esos 2.700 proyectos paralizados, muchos por temas de corrupción. Muchos, la gran mayoría, ¿no? Y no beneficia al pueblo. Entonces, no va a ser una duplicidad de funciones. ¿Por qué? El Poder Judicial tiene también el Ministerio Público, que a la par realiza la investigación, ¿no? A nivel del Ministerio Público en la lucha anticorrupción. Claro, su función acusatoria. Entonces, ¿qué es lo que se pretende dentro de este marco de mejoramiento de las funciones de la Contraloría General de la República? Que su función de control, que se ajusta netamente a la parte administrativa, también hay abogados especialistas en materia civil y abogados especialistas en materia penal. Ya le vayan, digamos, elaborando de ese funcionario, ¿no? Que ha incurrido en una falta no solo administrativa, vaya viendo hasta dónde va a ir su gravedad de su acto. De tal manera puede llegar al despido, de pérdida de su labor, a una indemnización y reparación al Estado, ¿no? Y también a la pena que le corresponda, ¿no? Aplicada por la Contraloría. Por la Contraloría, pero trasladado, así como hay el procurador de cada estado. Y una sentencia penal podría
salir de la Contraloría? No, no, no. O sea, la Contraloría haría la acción primaria de acción de control, ¿no? Conforme lo hace el Ministerio Público. Exacto. Para que sea esa parte de lo que le corresponde a la parte civil y o a la parte penal sea trasladado al Poder Judicial. O sea, a Y el través del Poder Ministerio Judicial Público. sea quien decida finalmente. Exacto. ¿Pero qué pasa ahora? Existe el Ministerio Público, existen los fiscales anticorrupción y genera un problema tan grande cuando hay procesos de investigación tan complejos. Por la carga Por laboral. la carga piden 9 meses de ampliación, 8 meses más de ampliación, porque tienen que solicitar información a las entidades donde ese funcionario está siendo investigado. En cambio, la Contraloría, que ya hizo su trabajo desde abajo, tiene toda la información. Ya no sería el tiempo que de demora y en el olvido pasa por exceso del tiempo, ¿no? Se acoge a otros beneficios ese funcionario. Trabajaría como un coayudador de las funciones del Ministerio Público, Exacto. dice usted. Igualito sucede en nuestra Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional se ha tenido a menos el principio de la autoridad. Antes de nuestra Policía Nacional, cuando hacía su investigación en actos también de corrupción de funcionarios o también en actos ¿no? delincuenciales, ¿no? Al capturar al presunto delincuente o al presunto funcionario que está incurriendo en una falta grave, no le permiten hacer su informe primario de investigación. Solo capturan y entregan al fiscal. Es el fiscal quien elabora el manifiesto, no la policía. Pero sin embargo, años atrás teníamos a la policía que ya entregaba un manifiesto de cómo se ha producido el hecho. Entonces, cuando entra a manos de la fiscalía tiene a su alcance las normas legales y el delincuente o presunto delincuente es liberado al día siguiente. Y entonces vuelve a delinquir y la policía se queda, ¿qué pasó acá? Se hace perder el principio de autoridad. Entonces ahí está fallando esta ley. Se pierde el principio de esta ley de retribuir a la Policía Nacional y darle todo el respaldo en la capacitación a los policías, ¿no? En investigación, en crimen organizado, en lo que es lavado de activos y otras organizaciones delictivas que hay, ¿no? Entonces, su especialización en la materia y que le permitan entregar el informe preliminar de esa acción. Ese es un tema concreto. Ahora, hay las leyes pro crimen que apresuradamente se han ido creando en este gobierno que está pasando. Claro, el tema de los allanamientos. Como ocho leyes pro crimen. Una de esas leyes es el allanamiento. No le puedes allanar un inmueble, una propiedad, a menos que esté la persona con su abogado allí en ese momento. 3 de la mañana, 1 de la mañana, 4 de la mañana, hasta mientras las pruebas ya se han perdido. No lo puedes allanar. Tampoco le puedes permitir incautar sus bienes ya de los presuntos, delincuentes que tienen ahí inscritos en registros públicos. No les puedes incautar esos bienes o cautelarlo, esos bienes. O sea, él lo puede vender como hizo, por ejemplo, Odebrecht. Todos los bienes que tuvo en el Perú invertido, lo vendió, ya no es propietario, ¿no? Odebrecht, y entre otros. Y lo mismo también los colaboradores eficaces que sus facultades de no entregar pruebas fehacientes para que el Poder Judicial, ¿no? Y el Ministerio Público realmente den con los hallazgos ya concretos. Ahí también no está bien, porque si uno es colaborador eficaz, tiene que dar todas las pruebas que nos lleven a resolver. Por eso es colaborador eficaz, ¿no? Sí. Entonces ahí también esas leyes pro crimen más benefician al delincuente que a nuestra ciudadanía en general. Entonces se va a revisar, se va a eliminar las que no están, no son compatibles y hacerle realmente leyes
que nos garanticen la lucha contra la corrupción y la sanción concreta en materia de los malos funcionarios desde el más alto nivel, que demos el ejemplo dentro de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, ¿no? Y que en nuestro país se respete la soberanía, ¿no? Que tengamos todos los peruanos el derecho a trabajar, a invertir, ¿no? Con todas las libertades de competencia, ¿no? Y que seamos, pues, peruanos que nos sintamos en nuestra patria, que tenemos todos los recursos y accesos a recibir por parte de los diferentes niveles de gobierno la oportunidad en educación, en salud, en trabajo, en energía, cerrando brechas. El tema de la educación, ya que usted lo menciona, también es fundamental, es clave para tener evidentemente cada vez una población más educada, más preparada, con amplitud de conocimientos sobre lo que debe buscarse en la figura presidencial, en la figura del legislativo, autoridades más preparadas tal conforme lo estaría nuestra población o lo debería estar la población. Hace algunos días usted ha hablado también, se ha referido al tema de la educación en San Martín, el tema de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Usted considera que ha sido un exabrupto, que ha sido una metida de pata, los improperios que han referido a la Universidad Nacional de San Martín? ¿Usted lo ha reconocido? Sí, envié un comunicado a la opinión pública rectificando alguna mala interpretación que tuve en un supuesto debate indirecto, que no fue el debate de un candidato contra mi persona. Fueron distintos momentos. En distintos momentos el candidato anunció sus versiones, que tiene digamos, su visión sobre la educación, ¿no? En nuestro país, de que la educación superior se ha venido a menos cuando se aprobó la ley de descentralización en el Perú. Es decir, al aparecer nuevas universidades en todo el Perú, gracias a esta ley que creó César Acuña cuando fue congresista. Si no, no tuviéramos casas de estudios, por ejemplo, la Universidad Peruana Unión, la Universidad Ceres Sapiense en Nueva Cajamarca, la Universidad César Vallejo en San Martín, y así la Universidad de las Peruanas, Universidad Peruana del Norte, entre otras nuevas universidades que van llegando, como lo que se acaba de crear la Universidad Nacional Tecnológica del Alto Mayo. ¿Gracias a qué se crea? A la ley de descentralización de la educación superior. Entonces hay un candidato también, pues, que, desconociendo que hay una ley de descentralización de los estudios superiores, pretendió decir, pues, que acá mi persona está vinculado a una supuesta universidad la cual uno obedece a algunos lineamientos. Osvaldo Jiménez también ha sido estudiante universitario, dignamente, soy ingeniero civil, son colegas. Yo le dije, pues, ¿por qué tiene que expresarse de esa manera? Más bien hay que fortalecer a nuestras universidades públicas con investigación, con capacitación. Si se ha creado ya una nueva Universidad Nacional de San Martín o de la Tecnológica del Alto Mayo, también vamos a luchar el presupuesto del gobierno nacional para que se pueda implementar esta nueva universidad. ¿Siente usted, en tal caso, que el rector de la Universidad Nacional de San Martín malinterpretó sus versiones, se ofendió, lo tomó de diferente forma a la que usted quiso comunicar? Probablemente, ¿no? No pienso que sea de los rectores, de todos los docentes, ¿no? Que tomen, digamos, un respaldo probo al candidato, al otro candidato que les está representando, porque él aduce ser representante y docente. Yo digo que acá nosotros todos tenemos derecho a la libertad de expresión y a la opinión. Lo que no es que esté en contra de la Universidad Nacional. Es más, Osvaldo Jiménez está preparándose para ser ponente en Tocache estos días, como me ha invitado Tocache a la futura nueva creación de la Universidad Nacional del Alto Huallaga, con su sede en Tocache. Gustosamente, nuestros hermanos tocachinos y tocachinas nos van a recibir en el sur para darles, digamos, ese alineamiento en materia de educación superior. ¿Cómo es que en la Cámara de Senadores vamos a tener esa facultad de aprobar la ley de esta nueva universidad? Porque Tocache también necesita ser atendido por el Estado.
Entonces, lo que nosotros debemos de motivar la libre competitividad en la educación superior a nivel nacional. Si a nuestra Universidad Nacional de San Martín le falta más presupuesto para investigación y capacitación, con mucho gusto Osvaldo Jiménez también va a gestionar con el rector, con los docentes, a favor de la educación de la Universidad Nacional de San Martín, para que se implemente y tenga esa excelencia como lo tiene la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza en Chachapoyas, que está en el ranking número 10 a nivel nacional en materia de investigación. Tenemos aquí en Moyobamba, Uh-huh. en la parte del puerto de Tahuixco, muy cerca, un terreno de la Universidad Nacional de San Martín, en donde se busca construir el futuro y moderno campus de la universidad. ¿Qué va a hacer Osvaldo Jiménez de llegar al Senado para impulsar políticamente a que esto finalmente se concrete? Lancier, Osvaldo Jiménez, gracias a Dios que pasé ocupando varios cargos del Estado, conozco la parte de gestión pública. Osvaldo Jiménez, dentro de la Cámara de Senadores, va a apoyar no solamente para fortalecer y mejorar a nuestras universidades nacionales públicas, mediante la ley del presupuesto público, sino también utilizando la otra modalidad de inversión que se llama obras por impuesto. Fíjese, en otro país hay grandes empresas mineras, pesqueras, industriales, que tributan millones al Estado. Y gracias a esta ley, obras por impuesto, también invierten en infraestructura. En nuestra región, San Martín, el COAR también es una de ellas que está esperando esa inversión mediante esa modalidad. Correcto. Entonces, para nuestra Universidad Nacional de San Martín, con su sede que está en la ciudad de Las Palmeras, Tarapoto, y tiene 2 carreras desconcentradas en Moyobamba y 2 carreras en la ciudad de Rioja. En el terreno que tenemos acá en Moyobamba, vamos a promover que el claustro universitario, ¿no?, para Moyobamba sea también invertido mediante esta modalidad de obras por impuesto. Tenemos grandes empresas como Cemento Selva, que ahora ya no es del grupo Pacasmayo, es del grupo Holcim, una empresa suiza que le compró a Pacasmayo. Estas empresas, por ejemplo, pueden involucrarse muy bien dentro de sus tributos a cambio de construir aulas, infraestructura para la ampliación de la sede de nuestra Universidad Nacional de San Martín. Esta es una gestión ya por resultados. Luego vienen otras leyes, que es la asociación público-privada. ¿Qué pasa en algunas universidades nacionales? Que el aparato administrativo se ha burocratizado tanto, se ha engordado tanto. Y para hacer un trámite administrativo prácticamente es 2, 3, 4 años. 4 años. ¿Qué hacer ahí? No podemos promover la posibilidad, eso hay que evaluar, que también el sector privado lo pueda administrar a una universidad pública, me pregunto. Sería una eficiencia y efectividad, porque hay grandes empresas privadas en el sector educación que así se administran en Estados Unidos. Universidades públicas, pero administradas por el sector privado. En investigación, en pasantías, en materiales de trabajo en laboratorio, en prácticas preprofesionales, que te invitan, ya saben a dónde vas a hacer tu pasantía. Correcto. Mire, esa forma también de mirarle en la modernización en este siglo XXI, ya no estamos mirando a nuestras universidades nacionales, ¿no?, que van, digamos, teniendo en el ranking debajo, pues, de esos rankings que no necesitamos. Tenemos que tener ranking en los primeros lugares, pero también hay que hacer una administración ágil que sea en nuestro claustro universitario, con docentes también bien capacitados, ¿no?, con buenas maestrías, con buenos doctorados. O sea, ¿usted considera en tal caso que usted ha lanzado un secreto a voces de la Universidad Nacional de San Martín en su deficiencia tecnológica, de capacitación, de estructura, problemas que hay que solucionar seriamente, y que esa develación de esta realidad de parte suya ha afectado de una manera inequívoca a los rectores de esta universidad? Con Y todo que por lo respeto, contrario deberían aceptar la deficiencia y fortalecerla, dice usted. sí, así como Osvaldo Jiménez, todos podemos cometer un error,
yo muy dignamente, respetuosamente hice llegar mi carta de disculpas públicas, ¿no? Ante la opinión pública, pero no ha sido por querer difamar, traerlo a menos a nuestra Universidad Nacional, que también es de nosotros. Al contrario, relevarlo, ponerle un sitial mucho mejor, de promoverla y decir, acá estamos para darnos todos a apostar por la educación. Mira esta forma que lo traslado de la modalidad de asociación público-privada. Los hospitales en nuestro país, la tendencia también los hospitales públicos, van a ir en ese camino. Lo que pasa en nuestros hospitales en la región San Martín. Vamos a evaluar en Moyobamba. El hospital de Moyobamba es un nivel 2-1 en su capacidad de la prestación de la salud. Pero solamente se utiliza el 40% de su moderna infraestructura. Solo se atiende en un horario, porque así el Estado lo contrata al personal de salud. Y el resto, la infraestructura, la sala de operaciones, la sala de laboratorios, la ayuda de diagnóstico, está cerrado. ¿Acaso la salud de nuestra comunidad no está necesitando? Y cuando uno va a hacer su trámite de cita, te citan a 5, 6 o 7 meses. O te mandan a Chiclayo, O te referencian. ¿Y por qué no te citan a menos plazo? Porque solo el Estado le está contratando al personal de salud un horario de 8 horas. Oiga, pero el día tiene 24 horas. La salud es 24 horas. La salud. Puede esperar educación, pero la salud es 24. Y esas otras horas, ¿no? De 16 horas están cerradas. Entonces, ¿qué podemos hacer así? Implementar la modalidad de obras, de la modalidad de asociación público-privada, para que en el horario, que ya cumple el horario normal del trabajador, puede ingresar otro grupo de trabajadores del privado a operar, a prestar el servicio de la salud. ¿Cómo se pagaría, se solventaría esto? Importante. Ya por eso es la modalidad de asociación público-privado. El primer horario público, ¿no? El segundo horario privado, porque también el privado ya está brindando la prestación del servicio. ¿Cuántos trabajadores en el sector privado a la espera tenemos? Empresarios pequeños, medianos empresarios, ¿no? Empresa Electrooriente de Cemento Selva, Don Pollo, empresas de transportes, ¿no? Que también necesitan esa prestación de salud. Ah, interesante. Entonces ya no funcionaría solo el 40% de su capacidad operativa. Ya podría llegar a 60, 70% en todo el aparato. De esa manera, nuestros hospitales públicos van a mejorar la eficiencia. Las empresas pagarían las empresas servicio a través de los seguros de salud que tiene cada empresa, ¿no? Y ya le pagarían la prestación de su salud. Para sus trabajadores. Para sus trabajadores. Y si en ese horario llega un poblador a atenderse que no tiene un seguro pagado por una empresa, por eso vienen a los convenios. Antes, en la década del 90, había un convenio entre el hospital público y salud. La contraprestación de sus servicios. Yo te estoy atendiendo a un paciente no asegurado en horas de la tarde o en horas de la noche. Allá. Esto es la atención para que me pueda recibir en horas del día. De tal manera que en el día, lo que es el horario normal, hay muchos trabajadores que también se enferman del sector privado, sean atendidos también de día. Con la parte pública. Y también con la parte pública. Entonces hay una prestación del servicio. Un intercambio mutuo. Mediante esta asociación público-privado. Lima ya empezó. Y hay 3 hospitales públicos que brindan esta modalidad de servicio de asociación público-privado. Ahora, no quiero expresarme mal de nuestros queridos y respetados médicos, técnicos, laboratoristas, ¿no? Obstetras, enfermeras, que también tienen derecho a tener sus consultorios privados, sus clínicas privadas, ¿no? Pero también que no se preste que nuestro hospital público, al no tener ya ese servicio, todos los pacientes, por la necesidad de la urgencia, tienen que sacrificar
a la familia económicamente para una operación, para un tratamiento especializado de afuera del servicio público. Y es triste cuando vemos ciudadanos de a pie que van después que han hecho su cita hace 5 o 6 meses, le entregan una receta de medicinas y el Estado le dice, se agotó tu medicina, ibuprofeno o otras medicinas, Ya hay que buscarlo y hay que afuera. buscarla afuera. Eso no deberíamos de maltratar el derecho a la salud a nuestra población. Siglo XXI tenemos un sinnúmero Y de estas compras las modalidades hace muchas veces el gobierno regional por su y competencia. por su competencia y las hace mal. ¿Qué sanciones debería? Porque esto finalmente es un atentado a la salud pública, ¿no? Al derecho constitucional, además, que tienen los ciudadanos de acceso universal a la salud. Pero cuando un gobierno regional, por su competencia, por temas administrativos a destiempo, no lo adquiere, debería tener que haber una sanción allí también. Definitivamente, la sanción puede ser de falta grave, muy Ujú. grave y despido, ¿no? Correcto. Porque ya el atentado ante la vida y la salud Ujú. de toda la población y es fácil de detectar allí. Ujú. Entonces, este desabastecimiento ahora que estamos pasando en nuestra región San Martín en los medicamentos sí que es preocupante, porque un solo proveedor es proveedor de medicamentos, el mismo proveedor es proveedor de la prestación de los servicios de seguridad de De los hospitales, alimentos, de el mismo limpieza. proveedor es proveedor de alimentos, ¿no? De la alimentación para los pacientes, y el mismo proveedor es proveedor de la limpieza y mantenimiento de los hospitales. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ujú. No hay más proveedores que tengan la capacidad financiera en casos de desabastecimiento en esta medicina de proveer, Ujú. ¿no? Entonces hay algo que está pasando acá. Entonces, y eso es serio de controlar, ¿no? Una acción. Por eso la labor de un futuro senador de la República va a ser acciones inopinadas en su semana de representación para Correcto. llegar en forma inopinada. Ver lo que está pasando en la empresa de agua potable y saneamiento, por ejemplo, de Ujú. Moyobamba. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la paralización de esa obra de Juninguillo La Mina? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? O sea, como técnico y como político ya podemos tomar la mejor decisión en el acto, ¿no? Correcto. Entonces ahí, igual en Tarapoto, en Picota, Juanjuy, ¿no? Rioja, en todo nuestro territorio, la región. Otro gran problema, ingeniero, es el tema de la descentralización y con eso de la descentralización llega otro más importante también o igual de importante que es la conectividad. En San Martín, en Moyobamba, que es la capital, tenemos problemas serios con la conectividad y eso no ha permitido que finalmente despeguemos de la forma en la que hace muchos años deberíamos haberlo hecho. El tema de Balsa Puerto sale y surge fuertemente y se ha avanzado ciertamente en algunos aspectos, pero son pocos los esfuerzos todavía para finalmente llegar a concretar lo que muchos anhelan, ¿no? La conexión con Balsa Puerto y a partir de Balsa Puerto con otros mercados importantes internacionalmente hablando, ¿no? Es cierto, estimado Lancier, hace 60 años aproximadamente se trazó la carretera marginal de la selva con el presidente Belaúnde en ese entonces, un estadista, para unir la costa, sierra y selva de nuestro país. 60 años atrás. Ujú. Y gracias a Dios, esta carretera que hoy vemos, lleva su nombre, por cierto, trajo progreso y desarrollo a la región. Exacto. Trajo hermanamiento de otros pobladores que llegaron de Cajamarca, Migrantes. Amazonas, Piura, Lambayeque y todas partes del Perú, tanto también por el sur, ¿no? Y nuestra región San Martín se convirtió en una población andina amazónica. Entonces, esta carretera, Fernando Belaúnde, continuó hasta Yurimaguas y Ujú. también cerró el circuito hacia el sur, Tocache con Huánuco. Entonces, pero 60 años recién para poder volver a ver qué proyectos de integración nacional necesitamos que continúe. Ujú. Y gracias a Dios ya está con ley la aprobación por interés público de la carretera nacional en el tramo de Moyobamba, Balsapuerto y Yurimaguas. Ok. Felicitamos a nuestros hermanos loretanos porque son la unidad formuladora de los estudios de preinversión en el marco de la ley Invierte P.
Han invertido ellos el año pasado 2,5 millones de soles para ya tener aprobado y viable, está viable, el proyecto de interconexión de la vía nacional de Moyobamba a Balsapuerto. Esto es un gran reto, pero se va a ejecutar dentro de la Cámara de Senadores, por supuesto, en la Ley de Presupuesto Público. Se va a aprobar su presupuesto para que el MTC ya no va a ser competencia ni municipal ni regional, sino la va a ser la competencia el MTC Nacional. porque es una vía nacional. Correcto. Para ejecutar esta obra vial que nos una. Moyobamba a Balsapuerto solo es 65 kilómetros. De los 65, 25 que corresponde a Moyobamba y 40 que corresponde a Balsapuerto. Y el resto ya está interconectado a Yurimagos porque ya está construido la carretera, de las cuales 40 kilómetros está asfaltado, ¿no? Entonces ya tendríamos esta vía alterna al puerto internacional de Huallaga, ¿no? Central, que está en Yurimaguas, y el puerto Paita, que también nos va a unir con el norte. Esto es una ya realidad. Como ingeniero civil me apasiona mucho los proyectos de infraestructura. Similarmente, la carretera hacia Rodríguez de Mendoza, la región Amazonas, que ahí sí, por continuidad, ¿no? Porque todo proyecto de inversión se prioriza en una primera etapa, segunda etapa, y ya tiene ejecutado su primera etapa. Y nos falta la segunda etapa para concluir a Omia Rodríguez de Mendoza. Entonces, ahí sí, por continuidad, también se va a aprobar en la Ley de Presupuesto Público para que el MTC, porque es una vía nacional, se cierre esta integración vial hacia la carretera con Soritor San Marcos, Rodríguez de Mendoza. Perfecto. Y nos queda otra vía nacional en el sur. Tocache actualmente ya está interconectado con la provincia de Patás. 4 horas de distancia. Desde el distrito de Xunté a Patás ya hay intercambios, ¿no? De vía, pero nos falta mejorar con unos puentes que está por la parte alta de Xunté, y esta vía nacional, porque va a unir La Libertad con San Martín en la parte sur, y nos integramos definitivamente con Patás y La Libertad y Tocache hacia el sur. Esa es una gran vía transversal hacia el Pacífico, desde el sur. 4 horas y ya están nuestros hermanos de Tocache recibiendo población económicamente activa en La Libertad, que están yendo a invertir en Tocache comprando tierras para sembrío de cacao, para impulsar el comercio. Y así están llegando en Tocache, porque La Libertad en esa zona alta, su actividad principal es la minería. Tiene alta producción de minerales como oro, como tienen cobre en esa zona, ¿no? Entonces, ellos invierten en territorio de San Martín para uso ya a futuro agrícola. Y similarmente tenemos en la provincia de Picota un proyecto de integración nacional entre San Martín y Ucayali. Correcto. Al río Ucayali, ¿no? Que pertenece a Ucayali, por el Valle de Ponaza. Ese es un buen proyecto que también está en la cartera de inversión nacional. Pero ¿cuál va a ser nuestro compromiso a nivel regional, ¿no? A nivel regional, estimado Lancier, la competencia del gobierno regional en su ley 27867 dice que es competencia de los gobiernos regionales administrar las vías departamentales de integración entre distrito y distrito de cada provincia. Moyobamba con Gepelacio hacia San Martín de Alao, la provincia de El Dorado. Esa es una vía urgente, importante, para que nuestro gobierno regional intervenga a nivel ya de asfaltado. Esa es una de las vías. La otra vía es en la provincia de Rioja, en el distrito de Elías Oplín Vargas, fábrica de cemento, hacia Valle Grande, Sinamal y Urayaco. Es otra vía departamental para ir, digamos, incorporándonos a ese nivel de asfaltado. Similarmente, ya continuando lo que se ha dejado en gestión anterior, Plan Vial Departamental 2, entre Moyobamba y la margen izquierda, por continuidad,
La vía departamental es continuar desde San Ignacio y Antaló, cruzando el puerto de Huascayaco en Buenos Aires y integrarnos, porque hasta Buenos Aires ya está asfaltado, integrarnos asfaltado de la carretera desde Buenos Aires, Ciro Alegría, Libertad del Huascayaco, Pueblo Libre y Valle de la Conquista y interconectar al puente Yurayaco. Son 36 kilómetros de vía a nivel de asfaltado. Eso es competencia departamental. Correcto. ¿No? Y calzada con Yantaló, por temas del turismo, tener también integrado la carretera San Francisco de Pajonal hacia la Florida, que nos lleva con dirección también a Yantaló y ver todo lo que es Tingana, estos lugares tan hermosos, ¿no? El Morro de Calzada y la ruta de la Piña Golden que hay en Pajonal. Estas son vías departamentales, que no solamente es acá en San Martín, dentro de la jurisdicción del Alto Mayo, sino también tenemos continuidad de vías en la provincia de San Martín Tarapoto, con Chasuta y Chasuta con Lamas en la parte de Barranquita, ¿no? Aquí en Moyobamba, por ejemplo, también hay una propuesta interesante en el tema del fortalecimiento de nuestros distritos, ¿no? El tema de la distritalización, que es importante para el caso, por ejemplo, específicamente para Pueblo Libre, que es el que está en el camino, que está en la espera de convertirse en distrito, porque a nivel poblacional hace mucho tiempo que ya ha cumplido las expectativas o los requisitos y hay también una economía pujante en Pueblo Libre. ¿Cuál es el respaldo desde la Cámara de Senadores que va a ser fundamental para que esto finalmente se logre? Estimado Lacier, justamente acaba de manifestar una de las funciones y competencias que va a tener la Cámara de Senadores, y Osvaldo Jiménez, yo mediante en el Senado de la República, es aprobar los proyectos de ley en el marco de la creación de nuevos distritos en el territorio del Perú. La Comisión de Descentralización es la comisión donde llevan los estudios de los expedientes, como el caso Pueblo Libre. En la gestión municipal ya iniciamos la formulación de estos estudios por población, por territorio, por demarcación territorial, valga la redundancia, y por el otro factor de ordenamiento, ¿no? O sea, es un ordenamiento de nuestro territorio, son centros poblados que han crecido demasiado y siguen siendo centros poblados. Entonces, el futuro distrito de Pueblo Libre va a ser aprobado, Dios mediante, con su proyecto de ley, porque si analizamos a nivel departamental, nuestra región ya llega cerca al 1.100.000 habitantes. De ese 1.100.000 tenemos acá en el Alto Mayo 365.000 habitantes. Y Pueblo Libre, que es el centro poblado más grande en el territorio del Valle del Alto Mayo, la margen izquierda, está llegando a aproximadamente 12.500 habitantes. Habitantes. ¿Qué dice la ley de creación de distritos? Mínimo debe tener 1.000 electores. 1.000. Electores. Votantes. Y Pueblo Libre superó ese requisito. Entonces, ¿qué también debe de decir un centro poblado que ya tenga ya habilitación urbana? Energía eléctrica, calles, parques, infraestructura, digamos, básica, ¿no? Educación, ¿no? Salud. Tiene Pueblo Libre. Es decir, todos los requisitos los tiene. ¿Qué le falta? Decisión política. Eso es lo que le falta. Si no hay decisión política, uno puede sustentar técnicamente todos los indicadores, ¿no? Pero finalmente no hay la decisión política. Eso es lo que le falta. Y así como Pueblo Libre, también tenemos para nuestras comunidades indígenas en todo el territorio de la margen izquierda, que son más de 10 comunidades indígenas, ¿no? Desde Morroyaco, Chimpiaco, San Rafael, Liarao, Cuzú, Segunda Jerusalén, en El Dorado, Imperio del Cachiaco, Huasta, ¿no? Todos los anexos de Chayú, de Xincat, de Huascayaco y también de acá por el Cóndor, ¿no? Que son anexos a las comunidades indígenas. Necesitamos también para ellos, que son nuestros hermanos
originarios de este territorio su categorización a distrito. Ujú. Y este es el proyecto del diagnóstico que se le había elaborado para la creación distrital de nuestras comunidades nativas en la provincia de Moyobamba. Porque Rioja ya tiene su distrito Aguajún para sus comunidades indígenas, solo de la provincia de Rioja. Pero para Moyobamba tenemos miles de pobladores de nuestras comunidades indígenas que no están categorizados en Como distrito. Ahí está nuestro compromiso en la Cámara de Senadores para tener este proyecto de ley de crear el distrito en las comunidades indígenas. Muy importante, por cierto, estimado Lancier, que le va a dar facultad de crearse una unidad ejecutora presupuestal, Correcto. ¿no? Como son ya los Para distritos, priorizar problemas internos y urgentes. van a tener su propia ley, se adecúa ya a la ley orgánica de municipalidades, y para que pueda ya su autoridad ser gestor de sus propios proyectos. No somos egoístas. La historia de Moyobamba con Rioja, por ejemplo, Moyobamba, el territorio era todo Rioja, todo el Valle del Altomayo. Este año va a cumplir 486 años de creación política, el 25 de julio. Y Rioja va a cumplir 254 años el 22 de septiembre. Entonces decimos, si Rioja es menos de edad, entonces, ¿quién ha cedido el terreno? A Moyobamba le ha cedido el terreno para que se crea la provincia de Rioja. Entonces somos un valle de unión, de hermanamiento, y por eso tenemos proyectos comunes entre Rioja y Moyobamba, nuestro proyecto del aeropuerto del Alto Mayo. Esa es una prioridad. Que ya tiene una esperanza en el tema de proinversión, ¿no? Exacto, justo se acaba de aprobar 1 millón de soles el mes pasado para que se elabore el diagnóstico ya de todas las compras de los terrenos que necesita la ampliación de la pista de aterrizaje de la ciudad del aeropuerto de Rioja. ¿No? Es 1.000 metros, ¿no? Que va a necesitar de ampliación. Ya está el estudio, están empezando el diagnóstico a través del MTC, ya luego viene la compra y luego los 400 millones de soles que está en el proyecto de inversión para el aeropuerto del Alto Mayo Rioja, se va a hacer toda la gestión para que el presupuesto llegue y tengamos en el Alto Mayo una nueva reapertura de la infraestructura aeroportuaria, que tengamos esos vuelos comerciales que lo tenía antes, el año 96, cuando se cerró. Poblacionalmente tenemos justificado 365,000 habitantes. Más Productivamente tenemos Amazonas también. Enorme, son poblaciones aliadas. Turismo tenemos, la sexta maravilla, que es el Alto Mayo, ¿no? Gastronomía, toda una riqueza que tenemos acá en el Alto Mayo para el despegue de nuestro aeropuerto del Alto Mayo. Y la tecnología ahora, pues, que en el siglo XXI todo ya se va modernizando. Los aviones, las empresas que tenemos en el Perú son aproximadamente 4 aerolíneas, ¿no? Está el Perú, está también el Latam, Sky, ¿no? JetSmart, que vienen ya con aviones de 180 pasajeros. Entonces, eso es lo que queremos también que ingrese al Alto Mayo para que podamos tener esa recuperación y ese impulso al desarrollo. Genial. Similarmente está Juanjuy. Juanjuy no necesita comprar terreno porque tiene 3 kilómetros, 200 metros de pista de aterrizaje. Y en Juanjuy tenemos una obra de gran impacto sobre el río Guallaga, que es el puente Tarata. 378 millones que está siendo invertido esta obra, se encuentra al 50% de avance, que nos va a integrar todo el Guallaga central, la margen derecha, con la alta producción de naranja, porque hay cítricos en cantidad, y cacao. Y ahí está Juanjuy, que es nuestro Guallaga central para incorporarle también al Gran Pajatén sobre el río Guayabamba, que es hermoso ese recurso natural. Similarmente en Tocache, el aeropuerto de Tocache, que tiene 2.600 metros.
Apenas le falta una pequeña ampliación de 400 metros y terminamos para Tocache la moderna infraestructura aeroportuaria también que necesitamos en Tocache. Pero estos aeropuertos, le explico, estimado amigo Lancier, ya no van a ser solamente administrados por Corpac, sino acá se va a impulsar la modalidad, lo que estábamos conversando en materia de educación, salud, la modalidad de incorporar la asociación público-privada, porque la infraestructura aeroportuaria que está en manos de Corpac, Corpac también se ha burocratizado a nivel nacional. Exacto. Es muy pesado, muy pesado. Entonces, ¿qué le falta a estas entidades del Estado? Incorporar la presencia del sector privado. Exacto. Por ejemplo, en el aeropuerto del aeropuerto de Rioja, ¿quién se haría cargo de proveer los servicios de combustible para los aviones? ¿Corpac? No. Nuestros empresarios griferos que hay acá en San Martín, ¿acaso no se puede concesionar ahí una estación de servicio de combustible para aviones, que también es un requisito? Por supuesto que sí. Entonces ahí ya viene la modalidad de asociación público-privada. Eso es más ágil, ¿no? Y tenemos la ley. No estatizar tanto. Exacto, porque nos volvemos menos muy pesado, poco competitivo, ¿no? Y no miramos ese horizonte, que la competencia es muy buena, de innovar, exacto, promover, ¿no? A través de los medios, los operadores turísticos, ¿no? Por fechas ya programadas en San Martín, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, perfecto, que se incluya. Perfecto. ¿No? Ingeniero, bueno, le vamos a dar la oportunidad para que se dirija a la población finalmente entonces en esta parte del programa para que terminemos de redondear estas ideas que usted nos ha compartido hoy y que ha sido bastante rico escuchar y compartir con usted en amplitud las funciones que piensa desarrollar dentro de la Cámara de Senadores, que es una cámara que regresa después de varios años al país y que el Perú tiene que aprender a convivir y además a encontrar y recobrar la confianza de sus autoridades. El espacio es suyo. Muchas gracias, estimado Lancier. Quiero en esta tarde expresar mi agradecimiento a Dios, que siempre nos da esas vibras, esas energías positivas y transmitir a nuestra querida población de la región San Martín que Osvaldo Jiménez va a seguir siendo ese ciudadano que quiere a su región, que quiere a su país. Y como futuro senador de la República, estaré acompañando a todas las actividades de gestión de nuestros alcaldes, de nuestro gobernador, de todos los directores, ejecutivos, gerentes que van en busca de viabilizar un proyecto en el gobierno nacional para materializar esos recursos y transferir a la región. Va a ser un férreo defensor de la descentralización de nuestro país. Queremos un país descentralizado, con oportunidades de trabajo para todos y todas, con justo derecho a la educación y al trabajo para nuestros miles de jóvenes que están esperando, que ya se han formado en buenas carreras técnicas, pero que no tienen la oportunidad. Ahí el Estado les va a dar el derecho, todos los jóvenes, de hacer sus prácticas preprofesionales remuneradas por el Estado. Y vamos a abrir una cuota joven para que ingrese a trabajar en el sector público con esa participación. Y a nuestros adultos mayores no le vamos a hacer y exigir que trabajen más de 40 años al servicio del país hasta que completen los 65 años de vida. Lo justo es los 30 años de trabajo para que se puedan jubilar. En ese marco de la jubilación, ya nuestros profesores, enfermeras, sector público van a poder, Dios mediante, recibir después de su jubilación un salario justo que viene a ser el sueldo mínimo vital. No 600 soles o 700 soles cuando dejas después de 40 años de la vida haber servido al país. Y eso es gran parte del temor de nuestros trabajadores del Estado, que a veces no dejan, no renuncian, y nuestra juventud está haciendo cola esperando la oportunidad de ingresar con justo derecho a servir al país con sus conocimientos. ¿Por qué? Porque también hay una desatención del Estado en no retribuir un sueldo y un salario justo en la jubilación. Dios me lo bendiga, queridos hermanos, en esta tarde. Sigamos caminando por el progreso y desarrollo de nuestra querida región San Martín. Osvaldo Jiménez, este 12 de abril, marcando la A y escribiendo el número 1, con Alianza para el Progreso y Desarrollo de nuestra región San Martín, será su embajador, será un ciudadano
con firmeza que vamos a garantizar los derechos y oportunidades para toda nuestra querida población de San Martín. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Excelente, ingeniero. Le deseamos éxitos nuevamente entonces Vale. en su carrera hacia el Senado y que podamos también tener más espacios para poder conversar con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y nos despedimos de esta forma, estimados amigos de la portada electoral, hasta un nuevo episodio. Nos vemos. Permiso. Thank you.